Pasa de que en general se habla de capturar requisitos, de comprender los requisitos, pero en general esa práctica es muy difícil de realizar, porque los usuarios no tienen claridad de cuáles son los requisitos específicos del software. Es por eso que el ingeniero de software y el equipo de desarrollo debe tener la capacidad de comprender y de dilucidar aquellos requisitos que son parte de lo que se va a construir como sistema de información. Es por eso de que lo que se dice coloquialmente es que los requisitos se adquieren y se descubren. En este video vamos a ver aquellos elementos principales al momento de hablar sobre la adquisición y descubrimiento de los requisitos de un sistema de información, considerando la importancia que esto tiene para un auditor al momento de medir el cumplimiento de los contratos o de las ejecuciones presupuestarias. En lo que refiere a la adquisición de los requisitos, en esta actividad los ingenieros de software o los analistas de sistemas trabajan con los clientes y los usuarios finales. Y en razón a eso es importante de que esto se hace para, y vamos a subrayar, descubrir varias cosas importantes que tenemos que considerar dentro del contexto de trabajo. Primero, el dominio de la aplicación. Muchas veces hablar o decir que vamos a trabajar con una aplicación de carácter financiero, contable, es muy amplio. Ese es el dominio recién. Entonces, muchas veces para los usuarios es complicado hacer entender aquello. Pero a pesar de eso, es tarea de los ingenieros llevar la conversación, los requisitos, la lluvia de ideas o lo que sea para descubrir ese dominio. Se tiene que definir qué servicios deberá proporcionar el sistema, cuál va a ser el desempeño a nivel general que este va a tener hasta llegar al nivel específico. Ya veíamos en otros videos los requisitos funcionales y no funcionales y la forma incluso de medir aquellos que no eran, que caían en la categoría de no funcionales. Y siempre hay que considerar restricciones de hardware que nos va a definir la arquitectura del sistema, o sea, todo lo que sea hardware y que se comunica con el software, que lo hace funcionar básicamente, y que finalmente nos da como resultado el sistema de información bajo cierta plataforma y arquitectura. En este proceso de adquisición-análisis, el proceso de adquisición va en relación a los requerimientos. Los requerimientos en una primera instancia se descubren por varios aspectos. El primero es que los requisitos generalmente se deducen de la conversación con los usuarios, cuando los usuarios van comentando su quehacer diario o su quehacer en razón a las distintas actividades que realiza en base al trabajo al cual el software le debe dar soporte. Luego de eso se clasifican y organizan los requerimientos. Si vamos a usar una clasificación funcional y no funcional, es la más apropiada. Luego de eso se priorizan y negocian los requerimientos con el cliente. Y finalmente se especifican los requerimientos. Y luego se vuelve a iterar las veces que sea necesario. Algunos problemas en la adquisición y la comprensión de los requisitos. Partamos diciendo que es un proceso difícil y además de ser difícil, es un proceso del cual dependen muchas otras actividades, partiendo por la especificación, siguiendo por el desarrollo, QA, testing, validación, implantación, etc. Los participantes con frecuencia no saben lo que quieren, excepto en términos muy generales, un sistema contable, por ejemplo. Pero específicamente, ¿qué? No lo saben. Pueden encontrar difícil articular qué quieren que haga el sistema, o sea, ¿qué es lo que debe hacer mi sistema contable? Buena pregunta. Todo, pero acordarse, los dueños del proceso son los que tienen que tener claro y expresar claramente lo que el software debe hacer.
no al revés. Y además se pueden hacer peticiones que son inalcanzables a nivel software y a nivel hardware también. Los participantes en un sistema expresan naturalmente los requerimientos con sus términos y conocimientos implícitos de su trabajo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque al ser implícito muchas veces no se dan el trabajo de dejar los requisitos claros en el documento de requisitos ni en el documento de especificaciones. Los ingenieros de requerimientos sin experiencia en el dominio del cliente podrían no entender dichos requerimientos. Por eso siempre es importante que en el equipo de trabajo exista al menos una persona con la experiencia en el área. Diferentes participantes tienen distintos requerimientos y pueden expresarlos en variadas formas. Es por eso de que las conversaciones tienen que ser amplias, tienen que considerar a todos los actores y los requerimientos tienen que quedar plasmados y documentados. Los ingenieros de requerimientos deben descubrir todas las fuentes potenciales de requerimientos e identificar similitudes y conflictos. Entre ellos podemos encontrar no solo lo verbal, documentos, procesos, videos, grabaciones, software antiguo, etc. Hay factores políticos que llegan a influir en los requerimientos de un sistema. Por ejemplo, los administradores pueden solicitar requerimientos específicos del software porque esto le permitirán aumentar su influencia en la organización. Software transaccional, por ejemplo, tener el control de quién realiza qué acciones, más allá de la auditoría normal. El ambiente económico y empresarial donde ocurre el análisis es dinámico, o sea, generalmente la empresa va cambiando. Es por eso que el software en una primera instancia no se puede pensar en algo que va a estar completo porque a medida que el negocio va evolucionando, también va cambiando el software de la mano. Em, es imposible complacer por completo a todos los participantes. Y sobre todo de que por dos razones se da eso. La primera es que los recursos son limitados. Por ende, como al tener recursos limitados, lo que va a suceder es que no puedo satisfacer todas las necesidades y se va a tener que producir una priorización de requisitos. Esa priorización no es tarea del ingeniero de software ni la empresa desarrolladora entregarla. Esa priorización es de mutuo acuerdo, pero por decisión del cliente. Es por eso que si el contador auditor, le toca ser parte del equipo de trabajo de adquisición, debe estar alerta para estar claro cuáles son los requisitos indispensables en su software o en el software que se va a adquirir y que sí o sí deben ir en la implementación. Generalmente cuando uno va a hacer una priorización de requisitos, se utiliza la nomenclatura de requisito primario o principal y requisito secundario. Si algunos suponen que sus visiones no se consideraron de forma adecuada, quizás intenten deliberadamente boicotear el proceso de ingeniería de requerimientos o construcción del software. También hay otras razones, y ya decíamos anteriormente, cuando hay personas o actores dentro de la empresa que creen que el sistema de información va a reemplazar sus labores, entonces, por lo general, lo que intentan es sabotear el proceso de implantación del sistema de información. Pero eso suele ocurrir en etapas tempranas. Por ejemplo, si los actores determinan o creen fehaciente o erróneamente, da por igual la razón, que su opinión no está siendo considerada y está siendo desplazado, naturalmente va a generar una resistencia al cambio, por ende no va a querer ese sistema de información y lo que va a hacer es que simplemente no va a entregar los requisitos completos, los requerimientos que va a entregar van a estar a medias o poco especificados, generando posibilidades de interpretación al programador y como ya veíamos en otras cápsulas, cuando existe una interpretación, corremos el riesgo de implementar algo erróneo. En general se dice que los requerimientos se descubren.
Y este tema ya lo habíamos referenciado anteriormente en otros videos, porque establecíamos en su momento de que los requerimientos no existen como un listado desde que comienza el proyecto, todo lo contrario. El cliente y asimismo los usuarios tienen muy claro de que necesitan un sistema de información que tenga ciertas capacidades funcionales y de hardware, incluso esto último podríamos incluso omitirlo, eh, pero sabemos que tienen la claridad de la necesidad que debe cubrir un sistema de información determinado, pero no tienen claridad sobre requisitos. De hecho, en la mayoría de los casos incluso ni siquiera tienen la noción de cómo se define, se establece y se documenta un requisito. Entonces, el descubrimiento de requerimientos es el proceso, como dice ahí, de recopilar información sobre el sistema requerido y los sistemas existentes. Por lo general, hoy día en la industria, no existe empresa que no tenga un sistema anterior. Y eso es muy bueno, debido a que existe una base sobre la cual los ingenieros de software pueden observar y crear una nueva versión de un sistema con los nuevos requisitos fundamentado en el funcionamiento del sistema antiguo. Y otra ventaja que va a tener aquello es que el usuario al utilizar ese sistema antiguo tenía una costumbre. Entonces, el nuevo sistema puede replicar ciertas funciones o comportamiento del sistema para hacerlo, abro comillas, más ameno y amigable, cierro comillas, al usuario. Las fuentes de información durante la fase de cubrimiento de requerimientos incluyen la documentación, la participación, los participantes del sistema y las especificaciones de sistemas similares. Los tres cumplen con lo que mencionábamos recién. Una de las técnicas más utilizadas son las entrevistas. Las entrevistas son la interacción con los participantes en la cual se producen procesos de observación. Pueden usarse escenarios, prototipos, en la cual ayude a una comunicación entre el ingeniero de software y los usuarios y sobre todo para que los usuarios puedan comprender claramente lo que se espera por parte de ellos y que está interpretando el ingeniero de software. Las entrevistas con participantes del sistema son una parte de la mayoría de los procesos de ingeniería de requerimientos y el equipo de ingeniería de requerimientos formula preguntas a los participantes sobre el sistema que actualmente usan y el sistema que se va a desarrollar. Y eso nuevamente es muy bueno debido a que se produce una interacción, por ende también el ingeniero de software o analistas pueden ir descubriendo aquellos requerimientos implícitos y que no había claridad explícita por parte de los usuarios al momento de plasmar los requerimientos del producto de software futuro. Los requerimientos, a modo general, se derivan de las respuestas a las distintas preguntas que se le puede hacer a los usuarios. Las entrevistas siempre son del tipo, dos formas, cerradas o abiertas. Las cerradas es donde los participantes responden a preguntas preestablecidas por los ingenieros de software y generalmente se utilizan cuando hay mucha claridad acerca de lo que el producto hace y se desea obtener ciertos detalles particulares sobre el funcionamiento o las características del software que se está diseñando. En el caso de las entrevistas abiertas, no hay una agenda predefinida y por lo general las primeras reuniones de captura de requerimientos van de la mano de entrevistas abiertas, donde el equipo de ingeniería de requerimiento explora un rango de conflictos con los participantes del sistema y como resultado desarrolla una mejor comprensión de sus necesidades. Y de esta forma establece y crea los patrones necesarios para seguir haciendo crecer y refinar este documento de requisitos.
Ahora pasa de que las entrevistas tienen problemas. Todos los especialistas en la aplicación usan terminologías y jergas que son específicos del dominio. Un contador auditor de contabilidad, un ingeniero mecánico de maquinaria y mecánica, un ingeniero naval de barcos y así sucesivamente. Entonces es muy difícil encontrar un ingeniero de software especializado o una empresa de software especializada en un área en particular. Y generalmente, si hay una empresa que se especializa en un área en particular, es una empresa de nicho y tiene un pool de productos que ofrece y no desarrolla software a la medida. Entonces, eso es importante considerarlo. Por ende, es imposible que los ingenieros discutan los requerimientos de dominio sin usar un lenguaje apropiado. Perdón, no son los usuarios. Es imposible que los usuarios discutan algo sin usar la terminología propia de su área del saber o de los procesos de negocio que desarrolla día a día. Entonces, por lo general, usan la terminología de una forma precisa y sutil. Y esto se tiene que hacer para que los ingenieros de requerimientos se vuelva más fácil la mala interpretación. Entonces, el ingeniero experto no tiene por qué ser experto en el área del negocio, sino que tiene que ser experto en darse cuenta en que hay ciertos momentos de la conversación que tiene que hacer un stop para decir, a ver, eso que acabas de decir necesito que me lo expliques con mayor detalle. Por ejemplo, podríamos estar hablando sobre de que es importante de que emitido el DTE, el documento tributario electrónico, este pase a la cuenta contable asociada. Ahí podríamos hacer claramente un stop, porque el ingeniero de software, por lo general, no es experto ni conocedor de documentación tributaria. Entonces, la pregunta que debería hacernos es, ¿qué es y qué comprende el emitir un DTE, un documento tributario electrónico? Y ahí lo más probable y lo mejor que puede hacer un usuario o una persona que esté planteando sus requerimientos es mostrar en vivo y en directo lo que implica la emisión de un DTE. Siempre va a ser mejor mostrar en vivo y en directo o con documentación de respaldo lo que se está conversando. Ciertos conocimientos de dominios son tan familiares a los participantes que encuentran difícil de explicarlo o bien creen que es tan fundamental que no vale la pena mencionarlo. Y eso es crítico. Ya lo hablaba muchas veces anteriormente. Implícitamente se dicen o se asumen realidades y no se explican. Eso genera riesgos. Entonces es importante pensar y acordarse cuando uno estaba recién aprendiendo a estudiar su área del saber, que habían muchas cosas que no sabía y necesitaba explicación. Es exactamente igual. Algunas recomendaciones para la entrevista: tener la mentalidad abierta, evitar ideas preconcebidas. Por ejemplo, la contabilidad es muy estructurada. No, acordarse, toda empresa define un plan de cuentas, por ejemplo. Entonces no es tan estructurada como se piensa. A nivel sistémico no lo es. Hay que escuchar a los participantes. Si un participante aparece con requerimientos sorprendentes, entonces hay que tener disposición para cambiar su mentalidad acerca del sistema. Y no diciéndole, oye, lo que tú estás pensando está malo, porque lo que vas a provocar con esa aseveración es una resistencia hacia tu persona y a su participación. No, lo que hay que hacer es tomar lo que él ha dicho, analizarlo y darle ideas para enfocar y encarrilar esa idea que a lo mejor puede ser muy superflua. Hay que instar al entrevistado con preguntas trampolín. O sea, hay que instar a que siga un camino que nosotros queremos que nos explique. En muchos casos se hace uso de lo que se denomina la etnografía. Una razón por la que muchos sistemas de software se entregan y nunca se utilizan es porque sus requerimientos no consideran de manera adecuada cómo afectaría el contexto social y la organización la operación práctica del sistema. Muchas veces se trabaja y se piensa en la idealidad,
Por ejemplo, y lo mencionábamos en otros videos, el software del Transantiago. El software del Transantiago, que es el causante del problema con el Transantiago, finalmente estaba pensado para funcionar en un mundo ideal, con calles ideales, con tránsito ideal, con pasajeros ideales, y no se acercaba a la realidad. Entonces, siempre que se plantea un sistema, hay que contrastarlo con la realidad. No podemos pensar ni querer que, por ejemplo, las personas de mi empresa, trabajadores, adopten una forma de trabajar solo porque va a existir un sistema. Eso es autoengañarse. El sistema no es el agente de cambio en las personas, son los procesos. Entonces, antes de implementar cualquier sistema de información, tienen que estar claros los procesos. La etnografía entonces es una técnica de observación que se usa para entender los procesos operacionales y ayudar a derivar requerimientos de apoyo para dichos procesos. Entonces, la etnografía y la creación de prototipos para el análisis de requerimientos lo podemos encontrar acá, y partimos con el análisis etnográfico. Entonces se hacen reuniones de interrogatorio. Ojo la palabra interrogatorio, no lo tome como como sinónimo de tortura, no, para nada. Solamente de interrogar, de saber fuertemente antecedentes. Se enfoca en la etnografía y nos conlleva a la evaluación de prototipos, si es que hemos terminado. Si no, se produce una especie de iteración donde se genera un prototipo y se vuelve a revisar y se va haciendo esa iteración. Siempre los prototipos están alimentados por el desarrollo del sistema genérico, o sea, lo que los programadores pueden hacer. Y siempre terminamos evaluando los prototipos y sabemos si estos prototipos se acercan a lo que la persona estaba pensando. La etnografía es muy efectiva para descubrir dos tipos de requerimientos. Los requerimientos que se derivan de una forma en que realmente trabaja la gente en vez de la forma en la cual las definiciones del proceso indican que deberían trabajar, y eso es muy recurrente. De hecho, es una de las cosas que el auditor debe cuidar sí o sí, tener claras, definidas y revisadas antes de cualquier proceso de automatización. En muchas empresas se comete el error de que se piensa de que la gente realmente trabaja como dice el papel. Si el papel o los procesos que están en papel dicen que el trabajador hace A, B, C, y uno contrasta eso en la realidad, se puede dar cuenta que el trabajador hace A, C a la mitad y luego hace B. Entonces, y él tendrá sus razones, pero hay que primero potenciar de que los procesos sean reales, y segundo, que las personas trabajen en base a esos procesos reales. Y luego de eso, automatizamos. Y finalmente, los requerimientos que se derivan de la cooperación y el conocimiento de las actividades de otras personas. Los sistemas no deben ser y no están aislados. Por ende, deben proveer y deben promover la participación, la interacción y la comunicación entre las personas y otros sistemas. En este video acabamos de ver aquellos elementos que son esenciales al momento de entender y comprender lo que es la adquisición de los requisitos. De esta forma ya tenemos una formación completa acerca de cómo se descubren, cómo se capturan, se registran y cómo al auditor le sirven para poder validar y comprobar que realmente lo que se adquirió es lo que se está entregando y por lo cual la empresa está finalmente pagando.